Me acabo de dar cuenta. Los saluda Ere González desde Las Vegas, Nevada. Bienvenidos a Café con Ere. Hoy es un gran día. Al menos en México están celebrando el Día del Niño, así que les mando un abrazo gigante a todos los niños por naturaleza y a los que tienen corazón y alma de niños también. Un fuerte abrazo. Yo vivo aquí en Las Vegas, Nevada, y les voy a contar una anécdota. Se me olvida, se me olvida que tenemos diferentes días de festividades. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el Día del Niño es diferente. Por ejemplo, aquí se festeja el segundo domingo de junio, ¿ok? El Día de las Madres, por ejemplo, que también ya estamos próximos, en México se celebra siempre el 10 de mayo. Igual el Día del Niño el 30 de abril, o sea, es una fecha fija. Aquí no. Aquí el 10 de mayo se celebra el segundo domingo de mayo. Y también, por ejemplo, el Día del Trabajo en México es el 1 de mayo y aquí es el primer lunes de septiembre. Bueno, les cuento esto porque se me olvidó y de la emoción pues les dije a mis hijos, ¡ay, el 30 de abril es Día del Niño! Pues ellos obviamente esperaban su regalo, ¿no? Entonces cuando me percato que aquí no lo festejan, dije, bueno, por andar abriendo la boca ya les tengo que comprar un detallito a mis chiquillos. Así que hoy se rayaron, fueron los únicos que recibieron regalo en su escuela, pero bueno, esa es la anécdota del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy es si nos tomamos las cosas personalmente, de una manera personal, si ustedes se toman las cosas de una manera personal. Y yo creo, casi estoy 100% segura que todos en algún momento de nuestras vidas nos tomamos las cosas de manera personal. No sé ustedes, a mí sí me pasó. Y obviamente tienes que hacer mucha introspección, tienes que aprender, tienes que realizar una serie de pasos, de un proceso, sobre todo un proceso para darte cuenta, pues que no todo gira a nuestro alrededor, que no todo lo que sucede es nuestra culpa. Y eso está bien, ¿no? Pero obviamente no lo aprendemos de la noche a la mañana, lo aprendemos conforme pasa el tiempo, lo aprendemos con cada experiencia, con cada situación. Entonces, el día de hoy se me hizo muy interesante ese tema para compartirlo con ustedes. Y pues déjenme aquí hago unos ajustes para poder estar con ustedes y compartirles la información. Bueno, este programa que yo les ofrezco el día de hoy, pues es únicamente con propósitos informativos y no reemplaza para nada la consulta con un profesional, siempre se los comento. Y aún ante cualquier duda que les surja, pues consulten a su especialista, ¿ok? Entonces, pregúntense si ustedes son una de las personas que se toma todo como un ataque personal. Entonces, Peña Herrera B 2022 nos dice que aprender a no tomarse las cosas de forma personal implica reconocer que el mundo no gira a nuestro alrededor, que era lo mismo que les comentaba hace rato. De hecho, fíjense que tomarse las cosas de forma personal puede llegar a ser un problema que daña la autoestima. Y lo daña de muchas maneras, ¿no? Ya que, pues si cada situación negativa la tomamos nosotros como un ataque en contra, pues vamos nosotros a llegar a dudar de nuestra propia valía, entonces a creer que somos los culpables de todo lo que sucede alrededor. Entonces se va a crear tensión, se va a crear estrés, se va a crear sensaciones de ansiedad. Por ejemplo, que alguien nos rechace, pues es una experiencia que suele resultar desagradable. Sin embargo, no deberíamos condicionar nuestra salud emocional a eventos de este tipo. Yo considero que lo más probable es que la actitud de la otra persona puede deberse a múltiples factores ajenos a nosotros. Obviamente eso lo he aprendido con el tiempo, porque como les comentaba al principio, a mí también me pasó, yo también me tomaba las cosas muy personal, ¿no? Entonces,
el hecho de que otra persona pues está de mal humor, de que nuestra presencia en ese momento tal vez no fue de su agrado, o tal vez no somos de su tipo, o tal vez no es el mejor momento para saludarlo, para darle una sonrisa. O sea, no lo sabemos, no sabemos qué está pasando con esa persona. Entonces, sea cual sea el caso, yo les recomiendo que tratemos de ser siempre lo más realistas que podamos. O sea, siempre eso va a ser como que algo muy efectivo para no tomarnos las cosas personalmente, y hay que aprender también a dar valoración objetiva de los acontecimientos, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Buenas tardes, saludos desde Querétaro, nos dice Begonia. Bonita, preciosa, chula. Gracias, gracias por estar, gracias, y un saludo enorme hasta donde te encuentres. Bueno, no es nada personal, o sea, todo lo que sucede o la mayoría de las cosas que suceden, nada es personal, nada de lo que sucede es personal. Entonces, lo que yo les sugiero es que pensemos por un momento, ¿por qué alguien que no nos conoce de nada, o sea, nos pudiera atacar u ofender? O sea, realmente es nuestra culpa. Y los motivos pueden ser muchos, y todos, estoy segura que todos son, o sea, fuera de nuestro control. Entonces, siempre sucede, bueno, no sé si les ha pasado en el tráfico, de que una persona te ofende, de que una persona se molesta, de que alguien te echa el carro, de que alguien toca el claxon, de que alguien te está apresurando, de que tú sientes que casi se te mete a la cajuela, ¿no? Entonces, no, muchas veces cuando nosotros nos tomamos las cosas personales es cuando nosotros reaccionamos. Eso es tomarse las cosas personales, cuando tú reaccionas y reaccionas de la misma forma, es decir, enojándote, peleándote. Muchas veces hay personas que hasta se bajan de los autos para enfrentarse, pasa el otro auto por un lado y empiezan a hacerse señas o a gritarse, incluso ha habido muchísimas ocasiones en que ha habido pleitos, y hasta las otras personas han cometido crímenes por ira al volante. O sea, así se le puede llamar, por ira al volante. Entonces, no tiene nada que ver contigo, no tiene que ver absolutamente nada contigo. Por ejemplo, si una persona es un taxista, se me ocurre, entonces va y recoge a una persona, y la persona que va a ingresar al auto viene estresado, o viene enojado, o viene triste, o acaba de pasar una situación muy incómoda en el lugar en el que estaba. Entonces entra y está tan ensimismado que no saluda al taxista, ¿no? Entonces, si el taxista es una de las personas que se toma las cosas muy personales, maleducado, ¿qué le pasa? No tiene valores, no tiene principios, y empieza una historia ahí sin terminar, un círculo vicioso de me enojo, y luego otra vez con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue. O sea, no es la persona, o sea, no va a ser esa persona, se va a enojar con todo el mundo. Entonces, son simples ejemplos que yo les estoy dando, ¿no? O por ejemplo, cuando una persona no te habla, entonces tú dices, ya, está enojado conmigo, y empiezas a crearte una historia. Otro ejemplo pudiera ser cuando no te invitan a algún evento. Tal vez, pues no, la persona se le olvidó, o simplemente no es un evento en el que tú seas parte de él por tus creencias, o por tus costumbres, o por tus tradiciones, y tú ya te lo tomas personal. O puede ser que otras personas le hablen a una persona que no te agrada, pues ya te lo tomas personal. ¿Cómo es posible que ya sabe cómo me trató cierta persona? Entonces, aquí me llevaría toda la tarde yo describiendo los eventos en los que nosotros nos tomamos todas las cosas personales, ¿no? Entonces, si no somos como los demás quieren, pues obviamente no es nuestro problema. O sea, si no nos aceptan tal y como somos, pues es mejor dejar correr esas relaciones, y ahorita les voy a explicar un poquito más. Y fíjense que Peña Herrera B 2022 también menciona que Lama
Gyaltsen, en una de sus clases sobre meditación budista, siempre le dice a sus alumnos, nadie te quiere hacer daño. Esa persona tuvo un mal día y tú estuviste en su camino, pero podría haber sido cualquier otra persona. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa persona. No les voy a decir quién, pero hay una personita a la que todos los días le digo, no te tomes las cosas personales, el asunto no es contigo, o sea, de verdad, el asunto no es contigo. Todos los días repito esta frase porque es verdad, yo lo aprendí y quiero que también las demás personas pues lo aprendan esa enseñanza, ¿no? Lo que podemos aprender de esta enseñanza que menciona pues, esta persona, Lama Rinchen Gyaltsen, es que pues muchas veces nosotros somos el basurero o el depósito de ira de los demás, simplemente porque tienen un mal día, o sea, ni más ni menos. Y obviamente esas personas podrían gritarnos y podrían ofendernos y podrían humillarnos y maltratarnos y pelearse y desquitarse, pero siempre recuerden, no se sientan tan especiales. Pudiera ser cualquier otra persona. O sea, les tocó a ustedes, ok, qué mala suerte. O sea, pero le pudo haber tocado a cualquier otra persona. Entonces también yo digo, siempre digo, no nos sintamos tan especiales, ok. Le puede pasar a cualquier persona y no significa que sea su culpa, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos el punto de vista sobre ciertos aspectos de la vida, pues eso nos libera enormemente de momentos de ira, porque obviamente te enganchas. El que nosotros nos tomemos las cosas personales, eso engancha, eso te engancha, eso te hace quedarte con ese sentimiento de enojo, de frustración, de ansiedad, de coraje, ¿no? Entonces, por tanto, si alguien nos golpea sin querer en la calle, o sea, imagínate que vas por la calle y sientes, ay, voy a estornudar, espérame. Se me fue. Les comentaba, si alguien les pega en la calle, ¿no? Entonces ustedes lo van a sentir, o sea, tal vez van a sentir como que enojo, van a sentir coraje, van a sentir frustración, van a querer como que enfrentarse. Entonces yo lo que les recomiendo es que se detengan y analicen la situación. O sea, seguramente es una persona que estaba estirando sus músculos o que se estaba poniendo o quitando tal vez un suéter, tal vez una chamarra, que estiró tal vez el brazo para apuntar algo y sin querer, tal vez pues los tocó. Entonces ustedes piensan que los golpeó, pero muchas veces son situaciones como fortuitas, o sea, no es que la persona haya tenido la intención de hacerlo, simplemente sucedió y tú estabas ahí, entonces, pues obviamente no hay que darle más importancia de la que merece. Entonces, ¿cómo dejar nosotros de tomarnos las cosas de forma personal? Teniendo en cuenta que el aprender a no tomarnos las cosas de forma personal es un proceso que puede ser largo, o sea, no todos los procesos son cortos, no todos los procesos son de forma express, no todos los procesos son de la noche a la mañana, o sea, todo implica práctica, transformación y mucho trabajo en uno mismo, ¿ok? Y eso quiero que nos quede muy claro porque, pues, estos consejos que les voy a dar pueden llegar a serles útiles para emprender este camino del crecimiento personal. Al final, cuando nosotros queremos dejar de hacer algo, es crecimiento personal porque nos estamos percatando de que eso nos afecta, de que tomarnos las cosas de forma personal no nos ayuda a avanzar, de que tomarnos las cosas de forma personal nos está perjudicando con la familia, con los hijos, en el entorno, pero también emocionalmente y mentalmente. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es que eduquen su mente. Sería bueno educar la mente para que en vez de pensar en que todo es nuestra culpa, pues obviamente cambiemos nosotros la forma de razonar hacia una perspectiva menos egocéntrica. Cuando nosotros estamos pensando siempre que es nuestra culpa, que todo lo que sucede es porque algo hicimos, pues obviamente no sabemos las razones de esa persona, o sea, no sabemos por qué está actuando así. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, si tú le mandas un mensaje y esta persona decide no contestar, ¿ok? No contestar, que me ha pasado muchísimas veces y yo creo que nos ha pasado mucho a todos, ¿no? Entonces,
Lo último que deberíamos pensar es que le caemos mal. O sea, es lo último, ya que detrás de un pensamiento de que nosotros le caemos mal a alguien, pues se esconde un verdadero, pues un verdadero sentimiento de que los que nos caemos mal somos nosotros. Es decir, que sí estamos haciendo cosas que no deberíamos, que sí estamos diciendo cosas que no deberíamos, que sí estamos nosotros expresando cosas que no deberíamos. Es decir, nos estamos comportando de una manera que no es la correcta, tanto así que nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros pensamos, es que no le caigo bien, o sea, no nos caemos bien nosotros y pensamos que nuestras acciones, nuestros actos ya están como que en una consecuencia, o sea, ya hay una consecuencia y la otra persona ya se dio cuenta, pero no, esas son nuestras historias, son historias que nosotros nos inventamos, ¿ok? Entonces, los motivos por los que alguien puede no contestarnos, pues obviamente son tan extensos. Seguramente nunca vamos a acertar la verdadera razón, ¿no? Entonces, podría ser por falta de tiempo, podría ser por problemas personales, podría ser por falta de motivación o simplemente que tenga otras opciones que decidan ellos o ellas elegir a contestarle a otras personas. No se trata de que tú seas mejor o que tú seas, o que la otra persona sea mejor o que tú seas peor, o sea, no se trata de eso, no se trata de ser mejores ni peores, sino que obviamente cada persona se va a adaptar mejor a sus necesidades. Y algo que yo les recomiendo muchísimo es, por ejemplo, las historias que nos contamos. Sí, somos expertas, Bego. Somos expertos los seres humanos para armarnos unas historias increíbles. Ni los propios productores de películas serían capaces de ganarnos en esas historias. Fíjense que algo que yo les recomiendo siempre, porque ha pasado que mandamos mensajes y no nos los contestan, yo siempre les sugiero que no luego, tal vez un día, tal vez 2 días, tal vez 3 días, tal vez una semana, o sea, ya yéndome muy exagerada, les mandemos un recordatorio. Hola, ¿cómo estás? Te mandé un mensajito, ¿te llegó? Ok, pero no estar mándele mensajes a la persona que no nos contesta. Ojo, hay que dejar que pase el tiempo. Y si no recibimos esa respuesta, pues obviamente significa que ya no nos quieren contestar, o sea, no quieren tener contacto con nosotros, no quieren, y está bien, o sea, ese es su problema, no es nuestro problema. Que yo siempre les digo que no quede en nosotros escribir un mensaje, un cómo estás, un cómo te va, un qué estás haciendo, o sea, como que un poco de interés en cierta persona, no importa quién sea, o sea, que no quede en nosotros. Ya si la persona sientes como que no te contesta o simplemente te evade o no te contesta como tú quieres, no es tu problema. Es problema de la otra persona, ¿ok? Lo que la persona crea, lo que la persona diga y lo que la persona piense de ti siempre va a ser el problema de esa persona. Nada tiene que ver contigo, ¿ok? Absolutamente nada tiene que ver contigo. Si no hay respuestas, esa es la respuesta. Muy bien, me encantó. Me lo voy a robar. Me voy a robar esa frase. Sí, ¿cómo era? ¿Cómo era? Déjame. Si no hay respuesta, esa es la respuesta. Sí, efectivamente. Entonces, yo también soy de la idea de que si nosotros somos los que buscamos y llega el momento en que si tú no buscas, no te buscan, también está bien, o sea, también está bien porque significa que tal vez no eras tan indispensable en la vida de esas personas y está bien. Obviamente esto lo aprendí a lo largo de los años, o sea, no lo aprendí luego y sí sufrí, sí lloré y sí se berrinche y sí me creé las peores historias que se puedan imaginar y sí me taladraba el cerebro y la mente preguntándome qué hice, por qué lo hice, qué puedo cambiar. El peor error que puede hacer un ser humano es querer cambiar para que las demás personas nos acepten. Y les voy a decir por qué es el peor error. Porque entonces vamos a querer
cambiar con cada persona que esté enfrente. Con cada persona que nosotros conozcamos, siempre vamos a querer agradarle. Entonces vamos a ser títeres de todo mundo y no vamos a ser ni auténticos, ni vamos a ser naturales, ni vamos a ser nosotros mismos. Siempre vamos a tratar de encajar en todas partes y al final no vamos a encajar en ninguna y nosotros simplemente vamos a ir imitando y obviamente esto nos va a ir perjudicando. Entonces, es necesario aprender a pensar de una manera donde no importan las razones. O sea, todo debe fluir de forma natural y lo que salga bien, genial. Y lo que no, pues no pasa nada. Es porque no era para nosotros y es mejor cambiar de rumbo aceptando las cosas. Esto es muy importante. Fíjense que yo considero que todas las personas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo. O sea, incluso puede ser algo negativo, puede ser algo positivo, puede ser algo neutro, pero siempre van a enseñarnos algo. Pueden ser personas que se queden, pueden ser personas que se van, pueden ser personas que nada más están de paso, o sea, no importa. Todas las personas en nuestra vida llegan para enseñarnos algo, incluso cómo no hacer las cosas, incluso cómo no ser, incluso cómo no actuar, incluso cómo no decir ciertas cosas. Y eso está perfecto, porque no solamente nosotros aprendemos de la experiencia, también aprendemos de la experiencia de otros, no solamente de la nuestra, sino que nosotros vemos los comportamientos, vemos lo que hacen otras personas y nosotros tomamos lo que es mejor, o sea, lo que nos beneficie, eso lo tomamos. Y otra de las recomendaciones que yo les hago, porque funciona, es que creamos en nosotros. Aunque las demás personas no crean en nosotros, nosotros tenemos que creer en nosotros. Esta es la clave principal para vivir de una manera libre de culpas. Y yo creo que, no sé si sea la más importante, pero se me hace muy, muy interesante porque nos iremos encontrando a lo largo de la vida todo tipo de situaciones. Unas veces nos querrán, otras veces nos halagarán, pero otras caeremos muy mal y nos ignorarán. Y está bien. O sea, el día en que nosotros tengamos la madurez para aceptar estas cosas es el día en que lo entendimos todo. O sea, en el día que todo se nos resbale, ese día crecimos. Pero no significa que se nos resbale a medias, que digamos, ay, pues no me importa. Y cuando nos vayamos a la cama o cuando estemos solas o solos, estemos llorando y culpándonos y maldiciendo. No. Se trata de que se me resbala y se me resbala, ¿ok? Entonces, pues en estas situaciones donde debemos, es en estas situaciones sobre todo, perdón, en donde nosotros tenemos que creer en nosotros mismos, aunque otros no lo hagan, ¿ok? Así que demos las gracias tanto a esas personas que no nos aceptan tal cual somos, como a las que no lo hicieron, ¿ok? Hay unas que simplemente te aceptan tal cual es. ¿Por qué? Porque a lo largo de su historia han aprendido a respetar, han aprendido a compartir con empatía, a tener respeto, a tener ese sentido de amabilidad, de comprensión. Entonces, pues ya que nos ayudaron a hacer el ejercicio de creer en nosotros mismos, a pesar de que otros no lo hicieron, pues obviamente hay que agradecerle a esas personas porque pues a través de ellos podemos crecer y podemos aprender que no es necesario agradarle a todo el mundo, pero sí a la persona más importante, que en este caso somos nosotros, ¿ok? Y otra de las recomendaciones que yo les hago para no tomarnos las cosas de forma personal es trabajar el autoconocimiento. Esta es una de las principales claves que cuando estamos nosotros en crecimiento personal o en superación personal, es lo primero o una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué situaciones sientes que tú te tomas las cosas personal. Esto es tan importante y de verdad tomen nota porque nos damos cuenta, o más bien, cuando nosotros nos damos cuenta cuáles son esos temas sobre los que somos más susceptibles y cuáles son nuestras reacciones habituales, es cuando nosotros nos hacemos conscientes. En la maestría de mindfulness a nosotros nos enseñaban precisamente eso.
Cuando uno ya se da cuenta de cierta sensación, de cierta emoción, de cierto sentimiento, es cuando ya somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros a anticiparnos, a tener respuestas más asertivas y a reaccionar con más calma, que en realidad es lo que necesitamos, aunque debemos reconocer que hay personas a las que les encanta victimizarse, o sea, a pesar de que ya sabemos que el asunto no es personal, que lo que piense y diga y haga esa persona es su problema, a pesar de que sabemos que están molestos, pero no es con nosotros. O sea, a pesar de que ya sabemos toda la situación, pues hay personas que les encanta victimizarse, ¿ok? No significa que sea bueno o que sea malo, simplemente que si queremos trabajar más en nosotros, pues tenemos que aceptar también que luego ahí estamos de dramáticos o de dramáticas, ¿ok? Otra de las recomendaciones es que fortalezcamos nuestra autoestima. Como ya les mencioné, una valoración positiva de nosotros mismos pues nos va a ayudar a valorar de forma más objetiva y amable a los demás. Cuesta trabajo, pero sí, sí es posible. Entonces, pues es esencial que dediquemos tiempo a fortalecer nuestra autoestima y fíjense que yo los invito a que hagan una lista de sus fortalezas. En uno de mis libros, el libro se llama La felicidad no se busca, se vive. Ahí están la lista que nos maneja Martín Seligman de todas las fortalezas, de todos los valores, bueno, más bien de todos los valores y sus fortalezas. Entonces, cuando nosotros hacemos una lista, cuando nosotros nos adentramos en cada uno de las fortalezas y reconocemos cada logro, por más pequeño que sea, pues entonces empezamos nosotros a ser más compasivos con nosotros mismos y empezamos a propiciar un diálogo interno más positivo. Así que si tienen la oportunidad de adquirir ese libro que se llama La felicidad no se busca, se vive. Ahí están todas y cada una de los valores y de las fortalezas, ¿ok? Y otra de las recomendaciones es practicar la empatía. Esto de la empatía es una de las cosas que todos los seres humanos deberíamos de practicar, porque pues muchas veces nos tomamos las cosas de forma personal porque las interpretamos como una provocación de los demás hacia nosotros. Entonces, pues tal vez intentando comprender las motivaciones de las otras personas para sus acciones nos resulta más fácil dejar estas ideas autorreferenciales y aceptar que el mundo no gira a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros practicamos la empatía, significa que decimos, ok, es su problema, es su asunto, yo no tengo nada que ver, o sea, no es mi problema. Y cuando nosotros aceptamos eso, o sea, cuando nosotros aceptamos que no es nuestro problema, fíjense que soltamos, o sea, realmente soltamos, realmente se nos resbala y realmente repelemos, esa es la palabra que estaba buscando, repelemos estas sensaciones y estas emociones porque si llegan a dañar, o sea, si no trabajamos en ello, puede ser que toda la vida estemos tristes, molestos, acongojados, con sentimiento, así como con ese resentimiento y esa sensación de culpa, siempre. Entonces, hay que soltar, ¿no? Entonces, les voy a contar aquí una reflexión. Cuenta la historia que un día los discípulos de Buda le preguntaron muy angustiados, maestro, la gente se ríe de nosotros y nos insulta. ¿Cómo es posible que no le afecte? Y Buda les respondió, el insulto sale de ellos, pero nunca llega a mí. A mí me fascinó esta reflexión. Y es que nosotros, por mucho que a veces nos cueste aceptarlo, pues tenemos la decisión de elegir cómo nos relacionamos con aquello que sucede en nuestro entorno. ¿Nos puede insultar? Sí. ¿Nos puede lastimar? Sí, pero pues nosotros podemos elegir no tomarlo como algo personal y no quedarnos con el insulto. De esa forma, pues nosotros aprendemos a ser más libres y más autónomos. Hace aproximadamente, fíjense que hace aproximadamente 2 años, yo viví algo personal, o sea, fue algo personal que me afectó mucho en el momento. O sea, me afectó tanto porque hacía años que mi vida estaba en paz y estaba en armonía. Entonces sucedió algo
que me descontroló, me desubicó, y lloré como la Magdalena, ni se imagina. Pero afortunadamente ya tenía muchos cursos y ya tenía muchos talleres y ya tenía muchas maestrías. Entonces, ¿qué pasó? No dejé que avanzara, o sea, no dejé como que eso me perjudicara de más, porque sí, como les decía, perjudica, sí, duele, sí, o sea, y te afecta, sí, pero ¿qué tanto tú dejas que esto avance? Entonces, en el momento en el que me doy cuenta de la realidad que estoy viviendo, de lo que está sucediendo, me empiezo literal a sacudir, ¿no? O sea, este problema no es mío, lo que la otra persona piense, diga y haga es su problema, y no saben lo muchísimo que me ayudó. Obviamente hubo tantas personas a mi alrededor que me respaldaron, pero a lo que voy, o sea, uno mismo tiene que darse ese valor, tiene que autoconocerse, tiene que hacer una introspección, tienes que decir, no permito, o sea, no permito que esto avance. Y sobre todo cuando nosotros tenemos como una mente más clara, como una perspectiva más clara, un panorama más amplio, pues también nosotros nos podemos dar cuenta si lo que estamos viviendo es como muy común o pasa muy seguido, o la persona siempre se comporta así. Cuando nosotros nos damos cuenta que las personas se comportan así, no solamente con nosotros, es cuando nosotros dejamos de sentirnos especiales, que es, yo uso muchísimo esa frase, no te sientas tan especial, o sea, lo que te pasa a ti le puede pasar a cualquier persona, o lo que te sucedió a ti, o sea, pudo haber sido cualquier persona, te tocó a ti, entonces no te sientes tan especial. Y pues hasta aquí dejo el programa del día de hoy. Les repito, feliz día del niño interno, del niño, del gran corazón de niño que tenemos. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Así que cuídense mucho, gracias por estar y visiten mi página www.eregonzalez.com para que vean todo lo que ahí yo publico.